está Jorge Ríos, delegado del INADI en la provincia de Misiones, porque bueno, se viene la edición del tercer encuentro por la igualdad, tejiendo redes para la equidad, el respeto y la no discriminación, que organizan, además del INADI, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buen día, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estaba pensando un poco antes de llamarte, quizá este encuentro con esta temática y con esta agenda hace 1 año y medio hubiera sido uno más de los muchos que se están haciendo. Ahora, este contexto en el que estamos ha como reconfigurado todo, le da como otra significación, ¿no te parece? Sí, totalmente. Es así como decís, porque bueno, justamente ahí mismo en el eslogan, si se quiere, que estamos utilizando, ¿no? Vemos algunas palabras que lamentablemente se están intentando, hay sectores que están intentando resignificarlas, pero no para justamente potenciarlas, sino para quitarle valor, ¿no? Uh-huh. La equidad, por ejemplo, me refiero a eso, ¿no? La palabra derecho, la palabra justicia social, y bueno, lamentablemente también lo que vemos es que están empezando a aumentar las agresiones justamente a las poblaciones, a los colectivos que llamamos históricamente vulnerados, como pueden ser las personas racializadas, las personas con discapacidad, las personas migrantes, las propias mujeres, las personas LGBT de la diversidad sexual y de género. Y bueno, lamentablemente, al mismo tiempo que vemos que empiezan a aumentar estas agresiones, que por el momento generalmente tiene que ver con amenazas, insultos, pero que sabemos que los discursos son los que abonan el terreno para que después se pase a otras instancias, ¿no? de violencia y de agresión. También vemos, que con preocupación, por supuesto, los anuncios, ¿no? del gobierno entrante, que por un lado son incluso algunos representantes son los que han utilizado discursivamente algunos términos derogatorios, ¿no? Como mogólico, por ejemplo. Exacto. ¿No? Y yo, discúlpame, recordaba declaraciones del propio Milei hablando de la discapacidad en una entrevista que le hicieron en Chile, que son horrorosas, eso, y tirar seres humanos del monte Taigeto que hacían los antiguos espartanos es más o menos lo mismo. O sea, ese señor es nuestro presidente electo. Exacto, sí, por eso. Entonces, claramente ahora tiene otras responsabilidades, ¿no? Está en otro lugar institucional donde, esperamos que en ese sentido haya un estar a la altura, ¿no? Y poder contrarrestar, que lamentablemente no soy demasiado optimista al respecto de esto, pero de que el gobierno pueda reencuadrar, ¿no? su discurso también y adaptarlo al marco de los derechos, ¿no? Sobre todo de los derechos humanos. Uh-huh. Entonces, por otro lado, además de esta cuestión discursiva, ¿no? De la violencia simbólica, al mismo tiempo se anuncian recortes en los pocos organismos que de por sí ya que de por sí son pocos, ¿no? Uh-huh. Los que se venían ocupando de justamente velar por los derechos y impulsar, ¿no? Como decía al principio, políticas de equidad respecto de algunas de las poblaciones históricamente vulneradas. Me refiero al Ministerio de las Mujeres y Diversidades, me refiero al INAI, ¿no? De Asuntos Indígenas, me refiero al INADI mismo, que al menos en esta batería de pre-anuncios también aparece ahí como en cuestión, cuando claramente no tiene que ver con un recorte justamente la promesa del recorte a la política. Acá en Misiones, y lo que pasa en la mayoría de las delegaciones es que somos muy pocas las personas para toda la provincia. En nuestro caso son 3 personas que vienen trabajando, además de quien esté a cargo de la gestión, son solamente 3 personas y que son el sustento de sus familias justamente, ¿no? Uh-huh. Y no son, digamos, justamente no se los podría caracterizar justamente como pertenecientes a ninguna casta, digamos, ¿no? Son trabajadores que vienen llevando adelante sus tareas, en algunos casos hace muchos años, y hay, por supuesto, como en otras áreas también, mucha incertidumbre en ese sentido, pero es todo un panorama, ¿no? Es un combo bastante complicado y complejo, y en este ámbito, como decías vos, en este escenario, es que
planteamos este tercer encuentro, que es una continuación de los 2 encuentros anteriores, donde justamente trabajamos en encontrar puntos en común, ¿no?, entre las distintas poblaciones y colectivos que vienen relativamente organizadas, trabajando, impulsando, defendiendo y visibilizándose, ¿no?, para, bueno, generar una sinergia, una red de contención, y bueno, y sobre todo también analizar, ¿no?, el panorama que viene y ver qué herramientas se pueden generar para contenernos, ¿no? Uh-huh. Hablamos un poco de eso, porque además me imagino, ya que usaste la palabra contención, la incertidumbre que mencionabas es una moneda corriente, una moneda común. También va a haber que pensar en el tiempo que quede de posibilidad de trabajar en generar espacios de contención por dentro o por fuera de instituciones como el INADI, ¿eh? Exacto. Sí, muchas de las personas que vienen participando justamente de estos encuentros, que como bien decías, este es el tercero, pertenecen a organizaciones, por eso decía relativamente organizadas, porque en algunos casos no, en algunos casos son activistas inorgánicos, ¿no? O sea, no son parte de ninguna organización, y en otros casos incluso ni siquiera se definirían como activistas, pero sí son parte de algunas de estas algunos de estos colectivos, o trabajan en algo vinculado, sea desde, como decís vos, desde el Estado, alguna organización del Estado o alguna organización no gubernamental en vinculación con estos colectivos, ¿no? Entonces, hay también mucha necesidad de ver, de discutir, bueno, cómo vamos a defendernos de las agresiones, porque en definitiva volvemos a estar en un plano defensivo, si se quiere, ¿no? Por el solo hecho de ser quienes somos, me refiero a estos colectivos, y también identificándome yo mismo como parte de uno de estos colectivos, que es el de la diversidad sexual y de género, cómo vamos a, en primer lugar, a conservar nuestra integridad física, ¿no? Que un poco es todavía en shock, pensando en que un poco de no poder creer que volvamos en ese sentido hacia atrás, ¿no?, con este tipo de cuestiones, pero bueno, es una realidad que está asomando, y por eso decía que, bueno, que me parece que ahora quienes fueron elegidos por más de la mitad de la ciudadanía tienen que asumir también la responsabilidad institucional y mostrar vocación democrática, y parte de esa vocación democrática es ser muy claros en la defensa del respeto, y porque en definitiva la democracia es eso, ¿no?, es poder sentar las condiciones para que pueda existir yo y pueda existir un otro también, ¿no? Hay un activista que ya murió, español, que decía: en el mundo que ustedes proponen hay lugar solo para ustedes, en el que proponemos nosotros hay lugar para ustedes y para nosotros, ¿no? Un poco me parece que pasa por ahí, más allá de las diferencias. Quiero llevarte a una reflexión que exceda un poco el tema de la charla que estamos teniendo. Como comunicador que también sos, está claro que muchos están reflexionando sobre las dificultades de comunicar cosas, o de insistir o de reforzar contenidos. Pienso en derechos humanos también, porque vuelve a ponerse en el tapete cuántos desaparecidos son, ¿no?, como si eso tuviera algún sentido. ¿Hubo fallas en el proceso de comunicación? ¿Hubo que haberlo hecho mejor? ¿Hay que insistir más adelante en mejorar lo que se comunica, cómo se comunica y a quiénes, tomando nota de los usos que hacen los más jóvenes de las plataformas, que muchos de los viejos no entendemos? Sí, yo creo que en ese sentido hay una autocrítica, no solamente desde algunos sectores, no solamente desde la política, ¿no?, de la dirigencia política, también desde las organizaciones, sobre, como decís vos, Miguel, sobre cómo se comunica y cómo se hace activismo, cómo se hace, si se quiere, docencia, ¿no?, con algunas cuestiones, algunos temas que son complejos, que hay que... creo que lo que no está bueno que ocurra es que haya personas que, sin entender una cuestión, entren en una espiral de silencio, ¿no? Se dejen de decir lo que piensan, pero sin realmente haber entendido cuál es la cuestión de fondo, ¿no? Y por qué es importante, y por qué también es importante para esa persona, ¿no? Poder entender y eventualmente también defender algunas cuestiones básicas de convivencia democrática.
Tal cual. Vamos a reiterar para cerrar la nota lugar, día, hora de realización de este tercer encuentro. Sí, es mañana jueves 7 de diciembre a las 19:45 en el primer piso de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales por calle Tucumán, en el aula 1 del primer piso. Perfecto. Muchísimas gracias por atendernos como siempre. No, al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Un saludo. Hasta luego. Charlábamos entonces con el titular, el delegado del INADI en Misiones, con Jorge Ríos, a propósito de este encuentro que se coorganiza con la gente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.